Bueno, buenas noches. Hoy nos toca el cuarto capítulo de Jonás, un corto libro muy conocido universalmente, ¿no? Tanto como el caso de, aunque es cortito, su accionar es como el caso de eh, el Arca de Noé, conocido mundialmente y cuestionado mundialmente, aunque tenemos la certeza que ocurrió porque a los dos hizo referencia al Señor Jesús como su misma persona. Varias Biblias tienen distintos títulos para el cuarto capítulo: el enojo, la amargura de Jonás, pero sobre todo tenemos que recalcar en este capítulo la misericordia del Señor, que es curioso, ¿no? Jonás la reconoce, pero no la aplica justamente para los ninevitas. Leamos entonces el capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso y tardo en enojarte, de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Pues ahora, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. En este sentido, quizás lo que pensaba Jonás, que Dios iba a destruirla, ¿no? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a a la calabacera y se secó. Y aconteció que eh, al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, viento caluroso, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjense cómo el Señor, eh, en esta última palabra, eh, recuerda su creación, ¿no? Al ser humano y a los seres vivos que Dios creó para ellos. No hay duda que el final es incómodo, podríamos decir, de la Biblia, y a muchos les molesta, pero es una enseñanza personal. Eh, Jonás tiene el comportamiento del pueblo de Israel. Porque al pueblo de Israel, cuando Dios llamó a Abraham, iba a ser de bendición para todas las tierras, todo el mundo, todas las ciudades del mundo, todos los países del mundo, como mismo el Señor expresa luego en su llamado y mandato a los discípulos: y por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y empezando de Jerusalén, Samaria, Judea y Samaria. Y hay algo que tenemos que entender en ese mensaje del Señor Jesús. Eh, para los discípulos, Samaria era Jonás con los ninevitas, con Nínive. Era un territorio, una porción que estaba rechazada por los judíos, el reino del sur, porque Samaria estaba en el reino del norte, se habían acercado a los pueblos paganos y habían confraternizado con ellos. Evidentemente se alejaron de Dios. Luego Dios los dispersa. Pero qué parecido que es el concepto que mismo hoy tienen los judíos, que fueron depositarios de un mensaje maravilloso y transformador para la humanidad: en tener el nacimiento del Señor, su vida, su muerte y su resurrección en medio de su seno en Israel. Sin embargo, le rechazaron. Por eso el Señor ya preparó a la iglesia para que ocupara ese lugar de privilegio, y vamos a verlo si de alguna manera estamos cumpliendo con lo que el Señor también nos pide a nosotros. Como decíamos, Jonás
4 es un final incómodo de muchos querrían sacar de la Biblia. Es el capítulo donde Dios no corrige a Nínive, sino el corazón de su profeta. Hay tres puntos que vamos a rescatar. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? ¿Y qué nos dice Dios a nosotros hoy? Interpretación que está pasando en Jonás 4. Un contexto rápido, Jonás obedeció a regañadientes y predicó en Nínive, y la ciudad se arrepintió. Dios los perdonó. Y sin embargo, Jonás se enojó. Algo tan preocupante, ¿no? Cuando uno predica el Evangelio, está esperando, no lo ve, muchas veces no lo ve, y está esperando que la gente responda al Señor y reconozca su pecado y clame por su salvación. Sin embargo, vemos que en el caso de Jonás no pasó. Del versículo 1 al versículo 3, Jonás se enoja con Dios. Hay un orgullo herido. Le molestó que Dios sea misericordioso con sus enemigos, aunque él reconoce que es lento para la ira y grande misericordia. Entonces Dios le pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Y Jonás se va fuera de la ciudad en desobediencia extrema y corazón rebelde. Se sienta a ver si Dios cambia de opinión, que en vez de salvarlo, los destruye. Del versículo 6 al 8, Dios prepara una calabacera para darle sombra. Luego un gusano, otro gusano prepara el Señor para que se seque y un viento solano, caluroso, también para que le afecte. Dios le da una lección práctica. Fíjense qué interesante. ¿Cómo obró Dios? A veces me pregunto, Jonás, ¿qué te pasa? Porque le habló directamente, se ocupó de él directamente. Cuando huyó, lo buscó, creó un gran pez especial, no era una ballena, porque las ballenas no pueden tragar grandes, ni siquiera peces grandes, un gran pez, lo preparó especialmente para él. Y luego el Señor crea una calabacera, luego un gusano, un viento. Dios crea cosas en la vida que rodean a Jonás. Especialmente Dios se dedica a Jonás y Jonás no ve justamente esa particular decisión de Dios de bendecirlo. Dios en el versículo 6 al 8, Dios prepara esa calabacera, como dijimos, y Jonás se alegra por la planta, luego se desespera cuando la pierde, cuando se seca. Del versículo 9 al 11, Dios confronta. Te duele la planta, pero no te duelen 120.000 personas que no conocen su mano derecha de su izquierda, no lo saben diferenciar. Muchas veces se ha pensado e interpretado este texto como que fueran 120.000 niños, pero recordemos también que en aquel tiempo las mujeres eran consideradas, no se les daba educación ni formación, solamente los varones iban a la sinagoga a ser formados espiritualmente y socialmente. Pero aunque sea así, aunque sea todo el pueblo ignorante, eran 120.000 almas, aunque era mucho grande Nínive porque había que recorrerla durante 3 días de un extremo a otro. Jonás valora su comodidad más que las vidas. ¿Cuál es el texto clave el capítulo 4? El versículo 2. ¿No era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Como recordando sus palabras, sus principios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal o del castigo, ¿no? Esta es la expresión correcta. Ahora, ¿qué cosa, no? Jonás conocía a Dios. Dios lo conocía a Jonás. Y creo que en el corto trayecto del libro vemos una relación muy personal de Dios con Jonás. Y esto me tiene que hablar a nosotros, hermanos, que somos depositarios del mensaje del Evangelio. Si yo tengo una relación íntima con el Señor. Y hablamos estos días acerca de la gran comisión, esa comisión que habla que tenemos un pueblo cercano a nosotros, que es justamente nuestro grupo familiar o parental. Luego tenemos una Judea, que serían los vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, esos grupos más grandes, pero que tienen la ventaja de estar más tiempo con nosotros o nosotros con ellos, para dar testimonio con nuestra vida y con nuestras palabras a ellos. Parece que Jonás sabía de teología, pero la odiaba cuando se aplicaba a sus enemigos, y esa teología que hablaba de su misericordia y su amor para con el prójimo. Su problema no era ignorancia, sino orgullo nacionalista.
¿Qué es lo que hoy alberga el corazón de Israel? Y cuando estuvimos en Israel vimos nuestro guía era un argentino que estaba radicado allí. Y qué interesante es cuando yo le pregunté si esperaban el Mesías. Y él me dijo, ya llegó. ¿Cómo ya llegó? Sí, para ellos hoy no esperan más al Mesías. Para ellos el Mesías es el pueblo de Israel, esa tierra que nació en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Cuál es la enseñanza central? ¿El Dios se preocupa más que nosotros por las almas? El tema del libro no es obedece a Dios o te traga un pez, es tenemos el corazón de Dios para los perdidos. Este capítulo nos muestra tres verdades. El pecado de Jonás es el pecado del religioso. Jonás quería un Dios de justicia para los demás y de gracias para él. Nos acordamos de los fariseos orando en el templo, ¿no? Engrandeciéndose, pretendiendo engrandecerse delante de Dios y menospreciando al publicano. Nos pasa cuando pensamos que Dios bendice a mi iglesia, pero que se arregle el pecador que está afuera. Y creo, hermanos, que hemos estado equivocados por mucho tiempo, esperando que el pecador entre para, para escuchar el mensaje del Evangelio. Hoy decimos que la iglesia no sale, pero el barrio está entrando en la iglesia. Pero no es por nada. La iglesia salió en el momento preciso, cuando Dios nos permitió y salió con un grupo de hermanos de la iglesia a socorrer a las familias mal sostenidas, con padres que no podían salir a trabajar por sus hijos o a recorrer cartones o a recoger cartones porque eran cartoneros. Así que Dios está dándonos ahora la demostración de que Él también ama a nuestro barrio. Sigamos orando por el barrio, por los vecinos más cercanos, los que están al lado de nuestra iglesia, como también aquellos que están enfrente, que hay familias enfrente que han conocido el Evangelio de niños, allí en la zona de Valentín Encina. No hay duda que el Evangelio corre, hermanos, con el poder de Dios, a pesar mío. Que Dios bendiga a mi iglesia, pero también que bendiga a aquellos que no conocen al Señor. También nos habla un poco esta historia de Jonás, del hijo mayor de Lucas 15, ¿no? Eh, Él aparentemente se había quedado con el padre, pero se quedaba por sus posibilidades económicas, porque pensaba más en sus amigos que en su familia, y jamás se lamentó porque su hermano equivocado se haya ido del hogar, ¿no? Dios es más misericordioso de lo que queremos a veces que sea. Dice que Jonás en el capítulo 4 versículo 2 cita a Éxodo 34 de 6 al 7. Y casi literal Jonás reconocía el carácter de Dios, pero no quería para Nínive, que es cuando él dice que es un Dios misericordioso y grande en misericordia y lento para la ira. Dios no cambia su carácter para agradarnos. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, incluso para los asirios, que eran muy brutales como pueblo. La calabacera, el gusano, el viento. Dios no grita. Habla con el silbo apacible. No permite vivir una situación pequeña para mostrarnos dónde está nuestra prioridad. Para Jonás era su comodidad. Para nosotros puede ser nuestra reputación, nuestro tiempo, nuestra comodidad, nuestro trabajo, cosas loables. Más, a veces usamos bendiciones del Señor como excusa. No tenemos tiempo. Siempre hay tiempo. Más si se lo pedimos al Señor, Él nos hace tiempo. Hermanos, tenemos muchas bendiciones de parte de Dios. Y hoy hemos visto cuántas peticiones tenemos que hacer al Señor por hermanos que están pasando por problemas de salud muy serios, muy profundos. Y nuestra mente y nuestra realidad, conociendo las enfermedades, vemos que Dios tiene un propósito diferente quizás a nuestra voluntad de que Él los cure. Lo puede hacer el Señor. Pero como decimos, oremos para que conozcamos su voluntad en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. ¿Qué aplicación nos da Dios a través de este pasaje o este capítulo o todo el libro de Jonás? ¿Hay nínives en nuestra vida a las que no queremos que Dios perdone? Es difícil entender esto. No creo que nosotros no querramos que Dios salve a las almas. Pero si yo no les predico, pareciera.
Si yo no le doy testimonio con mi vida y con mis palabras, pareciera que no quiero que Dios bendiga las almas que me rodean diariamente. Hay tres aplicaciones prácticas que podemos observar en este capítulo. Revisemos nuestro enojo con Dios. Dice Dios en el versículo 4: haces bien en enojarte tanto. Estaba enojado con Dios, no con Nínive, con el Señor que no estaba haciendo la voluntad de Él. Ahí está lo que decíamos antes. Queremos que Dios haga nuestra voluntad aunque esté equivocada. A veces nos enojamos con Dios porque no hace las cosas como nosotros queremos. Dios no nos pide que entendamos todo, nos pide que confiemos en su propósito y en su forma de proceder. Pareciera ser que mi comodidad no vale más que un alma. Jonás se preocupó más por una planta que por 120.000 personas. Dios las tenía contabilizadas. Dios conocía a Nínive. También conocía el pueblo que iba a formar. Israel no era un pueblo, hasta que Dios decidió formar un pueblo a través de Abraham, llamándolo de Ur de los Caldeos. Sí, nosotros nos preocupamos más por nuestro fin de semana tranquilo que por el vecino que no conoce a Jesús. Marcos 8:36 dice: ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo y entero si pierde su alma? ¿De qué vale a nosotros desperdiciar el tiempo cuando lo usamos exclusivamente para nosotros y no está nuestro tiempo programado en dar testimonio al pueblo que nos rodea? Dios nos corrige para ensanchar nuestro corazón. El libro termina sin resolución, termina un poco brutalmente o inesperadamente. Dios le hace una pregunta a Jonás y lo deja ahí, porque la respuesta la tenemos que dar nosotros. Hermanos, mostremos deseos de que el Señor nos use con ese privilegio que podemos tener en llevar almas a los pies de Cristo. Es hermoso cuando alguien se acerca a uno después de muchos años y recuerda en un campamento, en una campaña, en una iglesia, en un aconsejamiento, que llegaron a conocer y profundizar la palabra por las palabras, unas dos o tres palabras que le dijimos. No hace falta predicar todo el Evangelio. A veces con solo transmitir el pensamiento de Cristo a las personas que nos rodean en su necesidad personal, a veces con aflicción, con angustia, con enfermedad, con soledad, con enojos, hacerles recordar que Dios les ama en su situación personal. Oremos para que el ejemplo lo tomemos del Señor, amar a aquellos que necesitan el mensaje del Evangelio. Que Dios nos bendiga.